Mientras eso pasaba, Inui por fin reaccionó. Se había quedado helado al escuchar el nombre de Shinichiro, pero ahora estaba mirando a Taiju, el cual había caído de rodillas y le pregunta algo alarmado si estaba bien. Kokonoi tampoco se podía creer lo que había visto. ¿Me estás jodiendo?, dice Koko. Sabía que la chica no golpeaba tan fuerte, aunque su cabezazo había dolido. Hizo que el jefe se arrodillara. Ese grito de Kokonoi hizo que Yuzua despertase. Estaba un poco confusa, pero abre mucho los ojos al ver lo destrozada que estaba Takemichi, pero que aún así se estaba acercando a su hermano, el cual intentaba levantarse con algo de dificultad. No entendía nada. Los capitanes de la Toman son así de geniales, dice Mitsuya, el cual no había entendido mucho de lo que la chica había dicho. ¿Ella conoció a Shinichiro? Creía que no, pero aún así su admiración por ella no dejaba de aumentar. Esa chica valía más que el oro. No tenía precio y también supo que Takemichi tenía un gran par de ovarios por lo que estaba haciendo. Mierda, compañera, susurra Chifuyu con los ojos muy abiertos. Akai, dice la chica muy seria mientras le daba la espalda al peliazul. A quien tú querías salvar, yo protegeré a Yuzua por ti. Te equivocas, Takemichi, dice el chico aún con voz temblorosa por el llanto. Mi cara no tiene ni un solo moretón, ¿cierto? Takemichi lo mira sin entender. Aunque Yuzua, Akai iba a decir la verdad, ya no soportaba más el cargar con esa mentira. Ha sido golpeada y ensangrentada, Mitsuya tampoco entendía nada, en cambio Chifuyu y Takemichi sí lo hicieron y más al ver cómo Akai lloraba. Yo quería protegerlos. Quería proteger a Yuzua, pero, Takemichi, Chifuyu y Mitsuya lo miraban con los ojos muy abiertos, pues por fin estaban descubriendo la verdad. No tuve agallas para oponerme a Taiju. ¿Qué? Susurra la tenida. En cambio, Akai seguía llorando y confesando la verdad. He sido protegido todo este tiempo. Te mentí. Ahora mismo Takemichi no entendía nada pues estaba asimilando todo. En pocas palabras, Akai le estaba diciendo que había sido un cobarde protegido por su hermana y un mentiroso, pues le había dicho que él había protegido a Yuzua. Quien siempre me protegió, mi familia, todo este tiempo fue Yuzua. Yuzua. Susurra la teñida mirando a la nombrada. Esta había apartado la vista. Akai, así que, ¿estás diciendo que tú, siempre fuiste al que protegían? El peliazul baja la cabeza. Todo lo que dijiste sobre protegerla es una mentira. Yo, susurra Akai, te dije lo que Yuzua ha hecho por mí, pero haciendo que parezca que yo lo hice por ella. Decepción era lo que estaban sintiendo Takemichi y Mitsuya y una muy grande. Eso es, realmente lamentable por tu parte, dice Chifuyu irguiéndose. Lamentable, asiente Inui de acuerdo con Chifuyu. Suficiente, Akai, gruñe Yuzua sentándose en el banco donde había estado recostada. Oye, joven amo, habla Koko con su tono de burla, pero en verdad pensaba que Akai era una rata rastrera y miserable. Un poco hombre. Ya es bastante malo que una chica reciba golpes por ti. Pero, mentir sobre protegerla. Eso es caer bajo. Eso no es de tu incumbencia. Grita la castaña. Eso es algo que yo decidí. Nada de eso es culpa de Akai. Perdóname, Takemichi, susurra el peliazul. Todo esto sucedió por mi culpa. Te involucraste en todo esto porque te mentí. Estaba tan asustado de Taiju que lo único que podía hacer era apuñalarlo. Todo para que pudiera huir de mis debilidades. Akai, dice la chica tras unos segundos de silencio y darle la espalda. Das asco. Todos se quedaron impactados por eso. Pero no creas que eres el único que da asco. Entonces gira su cabeza. En parte entendía al chico, pues ella huyó de sus miedos alejándose de todos. Las personas se equivocaban pero lo importante es saber rectificar y sabía que ahora Akai quería rectificar sus errores. Yo doy mucho más asco. Takemichi, susurra el peliazul sin poder creer que la chica le sonriera después de todo. Sí, habla Mitsuya levantándose. ¿Realmente das asco, Akai? Eso hizo que el peliazul lo mirase y Takashi se quedó unos segundos en silencio, pues pensaba que él también daba asco. Te dije que no odiaras la situación en la que naciste. Pero en realidad, yo odiaba la mía. Una vez que no pude soportarlo más, dejé a mis dos hermanas pequeñas y huí de casa. A la mañana siguiente regresé a casa, mi madre me dio una buena bofetada, lo recordaba muy bien pues esa noche en la que se escapó fue cuando conoció a Draken. Bastante lamentable, ¿cierto? Después mi mamá me dio un abrazo. Ella lloró y dijo, siento que tengas que soportar esto. Yuzua estaba intentando retener sus lágrimas y vio como el peliplata se acuclillaba frente a su hermano.
Akai, no eres el único que quiere huir. Todos somos débiles. Es por eso, que tenemos familia. No te abandonaremos, dice Takemichi muy seria mientras Chifuyu se colocaba junto a ella y Mitsuya se acercaba a esos dos, por una mentira como esa. Eso es de lo que se trata la Toman. El peliplata sonríe por eso, pues era muy cierto eso que había dicho Takemichi. La Toman era una familia, la cual se protegía unos a otros. En cambio Akai no pudo evitar llorar aún más. Después de todo él creía que lo abandonarían en cuanto supieran la verdad, pero no había sido así. Ahora se había dado cuenta de lo afortunado que era y con eso en mente se levanta dando un grito mientras se quitaba la gabardina del uniforme de los BD. Esa no era su ropa, pues él pertenecía a la Tokyo Manjigan. Con eso posó su vista en Taiju. Retrocedan, chicos, pide el peliazul. Esos tres lo miraban sin entender nada. Taka-chan, Chifuyu, Takemichi, nombra a los tres mientras lloraba y tenía una sonrisa. Están completamente hechos mierda, con eso mira a los tres, más que agradecido. Gracias, ya no estoy asustado. Akai, susurra la teñida mientras Mitsuya sonreía mirando a su amigo caminar hasta estar frente a Taiju. Nunca más me volveré a poner el uniforme de los Black Dragons. Habla el peliazul mirando a su hermano. Taiju intentó intimidarlo gritándole si creía que podía engañarse a sí mismo si se decía que era fuerte. Tras eso le grita en su cara quién era su verdadera familia y al ver que no contestaba su furia aumentó y le dijo que él era su verdadera familia. Siguió alzando cada vez la voz para decirle cómo se atrevía a desafiarle, cuando él había sido el protector de la familia Shiba. Detente, Taiju. Grita Yuzua. No le pongas una mano encima a Akai. Se detiene ahí al ver cómo el peliazul alzaba un puño para golpear a Taiju. Tokyo Manjigan, subcapitán de la 2a división, Akai Shiba. Grita el peliazul. Su hermana se había quedado sin palabras, en cambio Takemichi lo miraba orgullosa. Para proteger a Yuzua y a mis amigos. Voy a derrotarte, así podré proteger a mi familia. Taiju no se había esperado que su hermano menor le golpease y se dijo que Takemichi Anagaki tenía algo especial, lo cual había conseguido lo que él nunca pudo. La teñida ahora tenía una pequeña sonrisa al ver lo que Akai había hecho y dicho. Akai ha cambiado, susurra Chifuyu y Mitsuya asiente. Él ya no va a matarlo. Él va a derrotarlo. Takemichi. El futuro va a cambiar. La chica se quedó en silencio, pero sabía que su amigo tenía razón. Con esto el futuro cambiaría. Ya solo quedaba que Kisaki estuviera fuera de la Toman para que todo estuviera bien. Siguieron viendo cómo iba la pelea entre los dos hermanos, y fue cuando Taiju por fin reaccionó. ¿Acaso Dios, susurra el mayor de los Shiba llorando, continuará probándome? Con eso le da un puñetazo a Akai con el cual lo tira al suelo. Realmente debo. Realmente no puedo evitar asesinar a los dos miembros de mi familia. A pesar de lo mucho que los amo. Yuzua grita el nombre de su hermano menor, el cual yacía en el suelo inconsciente por el puñetazo de Taiju. Mitsuya no pudo evitar decir que el mayor de los Shiba era un verdadero monstruo. Qué lástima, Akai, susurra Taiju llorando. Con eso miró a los cuatro que estaban ahí. Ustedes también morirán aquí, bastardos. Y ni se les ocurra huir. Tengo cientos de mis hombres más poderosos rodeando la iglesia, era cierto. Cientos de hombres con el uniforme de los BD estaban rodeando la iglesia. Chifuyu se acerca para mirar por la ventana y le dice a la chica que no estaba mintiendo. En primer lugar, nunca planeé huir, dice la chica más que seria. Chifuyu, si no aplastamos a los Black Dragons, entonces el futuro nunca cambiará. Tienes razón, Takemichi. Dice el rubio escupiendo. Estoy totalmente de acuerdo. Estamos muertos, dice Mitsuya con una sonrisa. Cierto, ríe Takemichi. Yuzua no entendía nada y les pregunta por qué se estaban riendo. Esa situación no era una broma pues podrían morir. Lo siento, dice el peliplata. Tus expectativas pueden hacer sufrir a los demás, dice el chico pues esas mismas palabras fueron las que le dijo Yuzua. Mis expectativas hicieron sufrir a Akai. No tengo derecho a ser un hermano mayor. Mitsuya, susurra la castaña. Has estado protegiendo a Akai por ti misma, Yuzua, el peliplata se pone frente a ella. Realmente te respeto, el labio de la chica comenzó a temblar y ahora entendió por qué su hermano estaba tan encariñado con ese chico. La castaña no pudo evitar llorar y entonces Mitsuya le acaricia la cabeza mientras la miraba con una sonrisa. Ahora es nuestro turno. La chica pensó en lo duro que fue todo desde que su madre falleció.
En cómo todo comenzó a ir a mal, y también en cómo cogió la oportunidad que Kisaki le había dado en cuanto le contó todo y le entregó la navaja con la que había apuñalado a su hermano, pero ahora se daba cuenta que ella ya no estaba sola. Tenemos que salvar a Akai. Grita Takemichi corriendo hacia Taihu mientras que el peliplata y el rubio iban a por Koko e Inui. Takemichi recibió un puñetazo de Taihu, pero la chica no llegó a tocar el suelo, ya que Akai se había levantado y ahora la sostenía. Le pregunta a la chica si estaba bien y ella responde que sí. No se iba a rendir. Con eso Akai recuerda todas las veces que su hermana lo protegió, en cómo lloró prometiéndole que lo protegería como lo haría su madre. Con la rabia que estaba sintiendo corrió hacia su hermano mientras gritaba que protegería a su hermana aunque eso fuera lo último que hiciera. Yuzua no pudo evitar llorar aún más. En esos momentos se sentía muy querida, algo que no había sentido desde que su madre murió. Entonces vio como Takemichi y su hermano iban directos a atacar a Taihu y ahí la castaña sintió los brazos de su madre, los cuales la rodeaban. Después de muchos años volvía a sentirse protegida. Después de todo, Koko dejó a Mitsuya sentado en el suelo e Inui hizo lo mismo con Chifuyu. El rubio de ojos turquesa se maldijo y le dijo a la chica que sus piernas estaban jodidas. Takemichi lo escuchó justo cuando Taihu le dio otro de sus puñetazos. La teñida no podía aguantar más, ni siquiera sabía cómo es que se mantenía aún en pie, pero antes de caer Akai la cogió de nuevo. Perdón por esto, Takemichi, dice el peliazul viendo que la chica estaba desmayada. Apuesto a que ya sobrepasaste tu límite. La chica seguía un poco consciente y escuchó como Taihu le dijo a su hermano que lo perdería todo ahora, pero el peliazul lo mandó al diablo mientras lo mandaba a cerrar la boca. Akai no se iba a rendir. Entonces de repente comenzó a reír y dijo que estaba empezando a escuchar cosas sin sentido. Takemichi abre mucho los ojos al oír ese sonido. Ese maravilloso sonido hizo que su corazón latiera con fuerza. Reconocía los tres sonidos y se dijo que habían tardado mucho. Con eso miró a Chifuyu, el cual estaba sorprendido de oír esas tres motocicletas. Ese tubo de escape de la Babu de Mickey no se podía confundir con ninguna otra. Se han tardado, dice la chica con una sonrisa. Es la CB250T de Mickey, susurra Mitsuya sin poder creerlo. Mickey, Draken y Baji llegaron y se encontraron con cientos de miembros de los BD rodeando la iglesia. Sin decir nada Manjiro comenzó a caminar para adentrarse. Por fin entraré en calor, dice Draken más que feliz. Y que lo digas, dice Baji más que emocionado mientras recogía su cabello en una coleta. Ha pasado mucho desde que no peleábamos juntos, Draken. A ver si puedes seguirme el ritmo, dice el rubio de la trenza. Esos dos locos corrieron para enfrentar ellos dos solos a cientos de los miembros más fuertes de la Toman. Mickey no se preocupó por ellos, pues sabía que se las arreglarían solos ellos dos. ¿Mickey? Pregunta Taihu. ¿Qué está haciendo aquí el increíble Mickey? ¿Quiere saber Kokonoi? Inui no dijo nada, pues no se opondría a Mickey. Takemichi se levantó y salió del agarre de Akai mientras pensaba que Mickey estaba ahí. Al fin había llegado y estaban salvados. Con Mickey-kun aquí, dice la chica más que seria sin poder abrir su ojo izquierdo, podremos derrotar a los Black Dragons. ¿Estás segura de eso? Pregunta Mitsuya el cual discrepaba. En primer lugar estamos aquí porque decidimos romper el acuerdo de paz entre Toman y los Black Dragons. ¿Qué es lo que Mickey pensará de eso? Feliz Navidad, dice Manjiro llegando. No estaba enfadado con sus amigos e intentó plantar en su cara una gran sonrisa aun cuando quería golpear hasta la muerte al malnacido que había dejado así de mal a Takemichi. ¿Qué es lo que ustedes chicos están haciendo en un día como este? Tras eso mira a Taihu, Koko e Inui. ¿Los Black Dragons? Mickey, lo siento, habla Mitsuya inclinándose frente a su comandante. Todo es culpa mía. Rompí el acuerdo de paz que hice con mi irresponsabilidad. Como puedes ver hemos estado peleando con ellos. Con eso mira a Takemichi y la chica traga saliva. Después aparta la vista y sonríe. No se perdonaría esto, y sabía que Mitsuya estaba cargando con las culpas, pero él sabía toda la verdad gracias a Baji. Mi hermano mayor reconoció el sonido de tu impulse, susurra Mickey divagando. Baji también lo hizo. Ellos dos me trajeron aquí. Baji me lo ha contado todo. Mickey, ¿qué estás diciendo? Susurra Mitsuya sin entender nada. ¿Por qué había nombrado a su hermano? Están peleando contra estos tres chicos, ¿verdad? Pregunta Mickey viendo cómo Taihu se colocaba frente a él y le pregunta si él era el invencible Mickey.
Sano se estaba comportando de una forma muy extraña y Takemichi estaba muy preocupada. ¿Por qué te estás metiendo en mi camino? Solo quiero rodar otra vez con los chicos. La cara de Mikei se pone sombría. Si Mitsuya muere, entonces mi hermano se pondrá triste. Mikei, susurra el peliplata. Takemichi no pudo hacer otra cosa que jadear. Mikei no estaba bien, y supo que el chico estaba cambiando aun cuando logró salvar a Baji. No podía permitir eso. Debía salvar a Mikei. Sentía miedo de que a Mikei se le fuera la situación de las manos y acabase matando a Taiju. No podía permitir eso. Tras eso Taiju le da un puñetazo a Mikei con el cual lo deja tirado en el suelo. El chico no se había movido pues sabía que se merecía ese golpe por todo lo que había hecho. Se había alejado de Takemichi y por eso ella había acabado así de golpeada, también se había alejado de la Toman, y todo ahora era un descontrol. No podía permitir eso. No era posible que siguiera sintiendo miedo de perder a alguien, debía afrontar sus miedos, o por lo menos lo intentaría. Esa sería otra carga que llevar encima, pero se acabó el huir, y por eso había permitido que Taiju le diera ese puñetazo, el cual se tenía muy merecido. ¿Qué? Susurra Takemichi mientras que el peliplata, Chifuyu y Yakai estaban con los ojos muy abiertos. Mikei. Taiju comenzó a reír al ver que había vencido a Manjiro y la teñida no se lo podía creer. Había tumbado a Mikei de un solo golpe. ¿Tan mal estaba? No podía ser cierto. Taiju, bastardo. Grita Takemichi furiosa al igual que Mitsuya. Esos dos comenzaron a correr hacia el mayor de los Shiba. Te voy a matar, hijo de perra. Takemichi no pensaba. En realidad ahora mismo no lo hacía. Lo único que pensaba era en que ese malnacido había dañado a Mikei. Había golpeado a Manjiro y no se lo perdonaría. Había llegado a su límite y esa había sido la gota que colmó el vaso. Pero el peliplata y la teñida se detuvieron al ver que Mikei se había levantado. No había caído como ellos pensaban. La hora de rezar se acabó, dice Mikei mientras un pequeño hilo de sangre caía por la comisura de su boca. Inui miró a Manjiro mientras recordaba cuando salió del reformatorio y descubrió que la nueva generación de los Black Dragons había sido disuelta tras pelear contra la Toman y también desde que los hermanos Aitani habían ganado fuerza. Aún así Inui no quiso rendirse y se propuso revivir a los Black Dragons. Fue Koko quien le presentó a Taiju. En un principio Inupi pensó en reclutarlo tras darle una paliza, pero eso no resultó como esperó. Taiju le hizo papilla y así fue como el mayor de los Shiba se convirtió en el líder de la 10ª generación de los Black Dragons y también cambió varias cosas. Tan solo, ríndete, Manjiro Sano, dice Inupi recordando muy bien la brutalidad de Taiju. El jefe está a un nivel completamente diferente al tuyo. Solo eres una piedra en su régimen militar. Mikei lo estaba escuchando, pero no le hizo caso. Sabía perfectamente que podría derribar a Taiju y solo le bastaba un golpe, y con eso comenzó a balancearse. Taiju pensó que lo hacía por el puñetazo que le había dado, y le dice a Sano que ese había sido el mejor puñetazo que había dado en toda la noche y que necesitaría de unos cuanto más para derribarlo. Mikei, susurra Mitsuya. Takemichi no podía hacer otra cosa que jadear al ver a Manjiro, pues pensaba que el puñetazo que había recibido en verdad le había dejado en mal estado. Qué equivocada estaba. ¿Esto es todo de lo que está hecho el invencible Mikei? Pregunta Taiju. Qué decepcionante. Ese golpe que recibí fue para castigarme a mí mismo, dice Mikei tras suspirar y con eso da un salto mientras alzaba su pierna e impacta la puntera de su bota en la sien de Taiju. El Shiba quedó inconsciente en el suelo con ese golpe. Todos se quedaron con la boca abierta al ver eso. Inu y Koko no se podían creer que Taiju hubiera caído. En cambio Takemichi estaba asimilando todo. Por un momento pudo jurar que Mikei voló y tras eso llegó un golpe sordo. Había sido tan rápido, pero ella lo había visto a cámara lenta. Manjiro era impresionante. Jefe. Grita Inui. Koko maldijo, pues había presenciado al invencible Mikei. Estaba asustado, pues el que hubiera tumbado a Taiju significaba que Mikei era un monstruo aún peor. Mikei miró a sus amigos de lo más tranquilo con una pequeña sonrisa. Él solo le dio un golpe, susurra Akai con los ojos muy abiertos. Eso fue asombroso, Mikei-kun. Lo felicita Chifuyu. ¡Qué bestia! Dice Yuzua más que impresionada. Por un momento me has engañado, dice Mitsuya soltando un suspiro. He decidido ir con mi hermano y Baji cada Navidad, dice Mikei mientras tocaba la chaqueta de su hermano. Baji está de acuerdo con esto. Por eso estábamos juntos hoy.
Recorreríamos las calles con nuestras motos, y hoy he podido sentir a mi hermano junto a mí. Shinichiro siempre estará en mi corazón, susurra Mikey y mira a la chica. Y gracias a ti Kenshin y Baji pueden seguir a mi lado, Takemichi, con eso mira a Koko e Inui. Como se les ocurra tocar de nuevo un solo pelo de la cabeza de Takemichi, acabaré yo mismo con todos ustedes. Es poco lo que le he hecho a Taiju. Debería matarlo por lo que le ha hecho a Takemichi, esos dos tragaron saliva. Con eso Mikey mira a sus amigos con una sonrisa. Bien, chicos. La Navidad está llegando a su fin, su sonrisa se hace más grande. Pero vamos a conducir. Taiju se levantó con la ayuda de Inui y le ordena a Koko que hiciera pasar a los hombres que esperaban fuera. Ellos serían los que lucharían contra ellos y así todo acabaría. Taiju no se iba a rendir tan fácilmente. Taiju, los Black Dragons son fuertes, dice Mikey. Pero ellos no pueden crear una nueva era. Tú eres bueno peleando, pero no tienes corazón. Nosotros vamos a crear una nueva era. Así que siéntate y observa. Oye, Koko. Grita Taiju más que furioso. ¿Qué demonios estás esperando? ¿Dónde están mis soldados? Apresúrate. Jefe, dice el azabache el cual estaba en la puerta de la iglesia viendo el exterior. No entendía nada. Hemos perdido. Taiju se arrastró por el suelo para llegar hasta donde estaba Inui y vio que todos sus hombres habían caído. Solo habían dos chicos en pie, y esos eran Draken y Baji. ¿Qué pasó aquí? Susurra Taiju sin entender nada. Ah, dice Draken girando su cabeza. Ya hacía un rato que habían acabado con los BD. ¿Están listas las cosas allá? Se estaban tardando, dice Baji, el cual estaba sentado junto a Draken. ¿Le avisas a Mikey? Pregunta el rubio de la trenza con una sonrisa. Estamos listos aquí fuera. Con eso el rubio de la trenza y el azabache se levantaron, pues veían que Koko y Taiju no se movían por la impresión. Tampoco había sido para tanto, ya que había sido muy fácil acabar con los 100 soldados de los BD. Los chicos que estaban dentro no sabían eso, pero estaban preparados para pelear, solo Mikey estaba relajado. ¿Por qué todos están tensos? Pregunta Draken al entrar a la iglesia. Están hechos mierdas, añade Baji. Al final la cosa no ha ido bien, ¿cierto? Takemichi, Chifuyu, Mitsuya y Akai estaban en shock por ver ahí al azabache y al rubio de la trenza. Mikey. Llama Draken. Hemos pisoteado a todos los de ahí afuera. Taiju Shiba perdió ante ti y sus soldados están derrotados. Su voluntad de lucha ha desaparecido, añade Baji. Yupi, dice Mikey de lo más feliz. Todos salieron para ver si eso era cierto. Debían verlo con sus propios ojos, y así era. Tan solo Baji y Draken habían acabado con los 100 hombres de los BD, Mikey había derrotado a Taiju. Los Black Dragons estaban nuevamente muertos, y Toman había ganado. ¿Ellos dos solos hicieron todo esto? Susurra Yuzua sin poder creerlo. Al final nuestros dos principales y el antiguo capitán de la 1A división fueron los mayores monstruos, dice Mitsuya de lo más feliz. Chifuyu estaba que no cabía de felicidad y también de lo más impresionado. Baji y Draken juntos eran increíbles. Maldición. Dice Chifuyu. Se me ha puesto la piel de gallina. A ti no, Takemichi. Pero la chica no respondía. Takemichi. La chica estaba mirando a todos, viendo que había conseguido su objetivo. Todos seguían vivos. Lo había conseguido. Misión cumplida, susurra la chica llorando. Lo has hecho bien. La felicita Chifuyu con una sonrisa, pero hasta ahí llegó la chica. Takemichi no podía mantenerse más en pie y terminó por desmayarse, pero no cayó al suelo, ya que Mikey estaba ahí para cogerla y cargarla a su espalda. Mikey, Draken y Baji, dice Mitsuya mirando a sus tres amigos. Vencimos a los Black Dragons gracias a ustedes. Pero nuestra jugadora más valiosa de esta noche es Takemichi, dice Mikey con una sonrisa mientras miraba a la chica. Con eso Mikey junto con sus 4 amigos se marcharon. Mientras ellos se iban, Inui y Koko están a ambos lados de Taiju, el cual estaba arrodillado en el suelo. Kokonoi dijo que se había acabado y con eso Inui comenzó a bajar las escaleras mientras le decía a Taiju que habían terminado. Había sido muy bonito a la vez que muy corto, y cuando llega al final de las escaleras se detiene para preguntarle a Koko qué haría él. ¿Qué más? Dice el azabache con voz juguetona mientras sacaba su lengua. Me voy contigo, con eso comenzó a bajar las escaleras para reunirse con su amigo. Nos vemos, Taiju. Yuzua y Akai seguían ahí y vieron cómo su hermano se había quedado solo.
Con eso el peliazul se acerca a su hermano para preguntarle cómo estuvo el saborear su primera derrota, mas Taiju no contestó. Eres fuerte, asegura Akai. Te recuperarás muy rápido, con eso lo mira de reojo. Tus hermanos nunca se volverán a rendir, con eso comienza a bajar las escaleras con las manos en los bolsillos. Me equivoqué en querer matarte. Mientras sigas usando la violencia contra tu familia, seguiré luchando. Con eso dicho Akai comenzó a alejarse. Uzua tenía una sonrisa en su cara y con eso se acerca a su hermano mayor. Si no cambias después de esto, entonces eres un idiota, dice la castaña y se queda unos segundos en silencio. Desde que mamá murió, nunca hablaste de ella. Y pusiste toda esta presión en ti mismo. Has estado solo desde ese momento. Yo estaba igual. Creía que estaba sola, se queda en silencio mirando a su hermano, el cual no había dicho ni una sola palabra. ¿Qué es la familia? La chica estaba llorando. Lo odio tanto, quiero que muera, es lo que pensaba de ti. Pero amo a mi familia. Con eso la chica se marcha dejando solo a Taiju con sus pensamientos. Mikey iba montado en su babu mientras conducía a muy baja velocidad. Takemichi estaba tras él y la chica iba dormida, de ahí a que fuera tan despacio. No quería que la chica se cayera y estaba siendo todo un desafío para él el conseguir conducir con ella dormida. De repente la chica abre sus ojos lentamente. El sonido de la moto la había despertado. ¿Eh? Murmura ella. Me quedé dormida. ¿Despertaste? Pregunta Mikey con una sonrisa y acelera un poco más, causando que la chica se agarrase a él con todas sus fuerzas. Takemichi. Mikey. Dice ella alarmada y mira a su alrededor. ¿Eh? ¿Dónde están todos? Se fueron, responde el chico como si nada. La chica se lo queda mirando mientras pensaba que el chico era un misterio. Cuando estaba con los demás chicos frente a la Toman y tomaba el rol de comandante, el chico daba miedo y parecía difícil de tratar, pero cuando estaban ellos dos solos se le veía tan tranquilo, era como si pudiera preguntar o decir cualquier cosa. Mikey, ¿dónde están tus padres? Quiere saber la chica. No tengo, responde el chico como si nada. Soy solo yo, el abuelo y Emma. La chica se impresiona al saber que lo había criado su abuelo. Emma y yo no tenemos la misma madre, por lo que solíamos vivir en casas diferentes. Su madre, la dejó conmigo y el abuelo hace unos 10 años, luego desapareció. Takemichi se queda un poco a cuadros por eso. Vaya madre tenía Emma, piensa. Mi hermano nos crió a ambos, eso hace que la chica se ponga seria. Él era 10 años mayor que yo, y nosotros lo seguíamos a todas partes. Nos enseñó todo tipo de cosas. A veces no sé qué sucede, el semblante de Mikey se entristeció, lo que hizo que Takemichi lo abrazase más fuerte. Mi hermano debería estar aquí, pero no está. Y no comprendo lo que significa. Cuando sucede, mi mente se queda en blanco. No distingo la derecha de la izquierda, o arriba de abajo. No sé lo que está bien, o lo que está mal. Mikey, susurra ella. Supo entonces que Mikey sabía que a ese ritmo él perdería la cabeza a causa de esa profunda oscuridad en su interior. Aún así ella no se rendiría y lo salvaría. Con eso deja un beso en el cuello del chico. No sabía por qué lo hacía, pero se sentía bien. Con eso Mikey detuvo su moto y bajaron para caminar un poco. Estaban cogidos de la mano mientras el chico le contaba que Shinichiro fue el jefe de una pandilla de motociclistas, pero que apestaba peleando. Eso hace que la mente de la chica hiciera clic, entendiendo así que Shinichiro fue el líder de los Black Dragons. ¿Qué? Pregunta ella. No podía ser posible. Sí era cierto que solo vio una vez a Shinichiro, pero ella no veía así al chico. No hay manera. ¿Cómo es que tu hermano mayor no sabía pelear? Mikey ríe un poco pero enseguida se pone serio para explicarle que todo el mundo se reunía alrededor de su hermano. Todos los delincuentes se reunían alrededor de Shinichiro, el cual era más débil que todos ellos. Le dice que se lo preguntó, pero que su hermano le dijo que aún era muy pequeño para entenderlo, pero que aún así Shinichiro logró liderar a todos los tipos rudos de Tokio y que él brillaba más que otra cosa. Estoy seguro de que nunca pensaron en perder, susurra Mikey mirando al cielo y pidiéndole a su hermano que le diera el valor que necesitaba, si él les cubría la espalda. Así como tú, Mikey. Dice la chica. Ahora que había recordado cuando lo conoció por primera vez, su admiración por el chico no había dejado de aumentar. Mikey era su ídolo a seguir al igual que lo fue Shinichiro con solo conocerlo una vez. Soy débil, murmura él dejando a la chica muy confusa. Pero tú eres fuerte, Takemichi. Lo que es realmente importante no es que puedas ganar en peleas.
Es no perder en contra de ti mismo. La chica lo miraba con los ojos muy abiertos. Aunque seas débil, nunca te rindes ante nadie. Ni siquiera ante el líder de los Black Dragons. Cuando siento que estoy a punto de explotar, y sienta que estoy a punto de desaparecer, quiero que me regañes. Takemichi planta en su cara una sonrisa, una verdadera la cual hacía mucho no mostraba. Así como mi hermano lo haría. Por supuesto que lo haré. Dice ella llorando mientras lo abrazaba. Mikey cerró los ojos, feliz. Estrecha a Takemichi mientras sentía que la calidez volvía de nuevo a su corazón. Te prometo que siempre estaré junto a ti para regañarte, promete Takemichi mientras lloraba. No importa nada, siempre estaré a tu lado. Te salvaré, Mikey. El chico no entendía nada, pero se alegraba mucho de esa promesa que le hacía la chica. Con ella junto a él sentía que la oscuridad no volvería. Ella era la luz que alejaba la oscuridad. Por fin el chico volvió a sentirse completo. Quería darte algo, dice Mikey con una sonrisa y le entrega una cajita envuelta en papel de regalo. Feliz Navidad, Takemichi. La chica coge el presente y con una sonrisa lo desenvuelve. En cuanto abre la cajita se encuentra con un collar de un trébol de 4 hojas. Es muy bonito, susurra ella aún con lágrimas en sus ojos. Gracias, Mikey. Yo tengo otro igual, dice él mostrando su collar. Hacía varias semanas que lo había comprado. Uno era para él y el otro pensaba dárselo a Takemichi, pero había tardado mucho en decidirse, pero gracias a esa promesa de la chica es que se había decidido. Así iremos los dos iguales y la suerte siempre nos acompañará. La chica sonríe con lágrimas en los ojos y le pide que le ayudase para poder ponérselo. Nunca se lo quitaría. Con eso volvieron a la moto de Mikey y el chico puso rumbo a la casa de la chica. Cuando entraron vieron que estaban solos, algo que era normal para la chica. Mikey se encargó de curar las heridas de la chica y se autoinvitó para quedarse a dormir. Takemichi no rechistó, pues en verdad no quería pasar la noche sola. En cuanto la chica se puso el pijama los dos durmieron plácidamente mientras se abrazaban. Ahí Mikey le pregunta si quería acompañarlo al festival de Año Nuevo. La chica asintió con una sonrisa diciendo que iría a cualquier lugar si era con él. Takemichi despertó con un terrible dolor. No había una zona concreta, pues le dolía todo el cuerpo. Poco a poco lo ocurrido ayer por la noche llega a su mente. Ayer fue un día muy intenso. Demasiado, y al final acabó hecha papilla. Aún con eso sonríe, pues había conseguido cumplir con su misión. Taiju seguía con vida, y los Black Dragons habían sido derrotados. Con eso gira su cabeza y sonríe al ver que Mikey dormía plácidamente. Cuando se da cuenta ve que el chico estaba abrazado a la chaqueta que había traído puesta. En un principio creyó que era la de Mikey de la Toman, pero no vio el símbolo Manji por ningún lado. En cuanto lo mira mejor se fija que esa chaqueta perteneció a Shinichiro. Era de los Black Dragons. Fue con esta chaqueta cuando lo conocí, susurra ella con una sonrisa. No podía sacar de su cabeza ese día, no ahora que lo había recordado. ¿Cómo lo había olvidado? Incluso había visto fotos de Mikey siendo joven, pero no lo había recordado. Pero lo entendía un poco. Cuando lo conoció con 6 años Mikey tenía esa luz en sus ojos, pero esa llama ahora se estaba apagando. Prometo que te salvaré, Manjiro. Se inclina para dejar un beso en la mejilla del chico y con eso se levanta. Necesitaba un baño caliente y así revisaría qué tan mala pinta tenían sus golpes. Ayer cuando llegaron había estado tan cansada que solo dejó que Mikey curase las heridas de su cara y se fueron a dormir. Cuando entra al baño y se mira al espejo se asusta. Estaba irreconocible e hizo una mueca al ver su cara destrozada. Tenía un ojo tapado con un parche, el cual Mikey le puso. Ni modo. Se quita todas las curitas y entra a la ducha. Se percata de que en su cuerpo también habían varios hematomas, los cuales dolían demasiado. Todo estaba demasiado reciente. Cuando ya se había duchado sale y se percata de que no había traído su ropa. Algo apurada entra en su habitación y se alivia al ver que Mikey seguía dormido. Se viste rápidamente y sale de la habitación para ir a preparar algo de desayunar, ahí es cuando se encuentra con su madre. La mujer al ver el estado de su hija lo primero que hace es revisarla para tratarla. Cuando terminó la miró muy seria queriendo saber qué demonios le había pasado. Y ahí empezó a regañarle y la teñida solo bajó la cabeza y no abrió la boca. He visto que un amigo ha dormido contigo, dice la mujer ahora un poco más tranquila. Pensé que eras un poco más responsable, Takemichi. La chica no sabía qué decir. Por el amor de Dios, no había pasado nada entre ella y Mikey, solo habían dormido y ya.
Buenos días. Takemichi se pone tensa de pies a cabeza al escuchar la voz adormilada de Mikei. Susurra el chico al ver que la chica no estaba sola. ¿Usted es la madre de Takemichi? ¿Takemichi? Repite la mujer con una ceja arqueada. Lo siento, dice Mikei inclinándose. Sé que no debí quedarme a dormir ayer por la noche, pero no podía dejar sola a su hija, no tal y como estaba. Bueno, como sea, dice la mujer. Con eso se presentaron y Takemichi estaba sin habla. Desde cuando Mikei era tan respetuoso, no lo sabía, pero se alegraba. La madre de la teñida les prepara el desayuno a ambos y Mikei le cuenta una mentira de lo que pasó ayer por la noche, mentira que la mujer se creyó e hizo que le agradase más Manjiro. Después de eso la mujer se marchó al trabajo dejando a esos dos solos. Yo me iré a casa, dice Mikei con una sonrisa. Después vendré con Kenshin para ver cómo estás. De momento descansa, Takemichi. Es una orden. Tranquilo, prometo no salir de casa, dice ella con una sonrisa. Con eso Manjiro se despide con su típico bye bye y se marcha a su casa. Al llegar Emma le pregunta dónde había estado y ve que Draken estaba en su casa. Ahí les cuenta que durmió en casa de Takemichi y con eso camina hasta el dojo. Quería entrenar, algo que hacía un mes no hacía. Ahora su mente estaba más clara y volvía a ser el que era. Su abuelo se alegró de ver que entrenaba, pues aunque su nieto fuera un prodigio en la pelea, no debía dejar de entrenar para estar en forma. Pasó unas horas y ahí fue cuando llegó Baji a la residencia de los Sano. Había hablado con Chifuyu de lo ocurrido con Kisaki y Anma e iba a hablar con Mikei de todo eso. Se acabó el que le diera largas, pues en verdad que la chica hubiera acabado tan mal había sido en parte culpa de Kisaki. Hoy Mikei sabría toda la verdad. Hola, Baji, saluda a Emma con una sonrisa. Emma-chan, ¿dónde está el hermano de tu hermano? ¿Quiere saber el azabache? Está en el dojo, dice el abuelo de Mikei. Cosa que también deberías hacer tú, Keisuke. Lo siento, pero no tengo mucho tiempo, se disculpa el azabache y camina para llegar al dojo. Se encontró a Mikei empleándose a fondo, y ni siquiera respiraba con irregularidad. Lo llamó para decirle que se diera una ducha y se vistiera. Manjiro no entendía nada, pues le dijo que después del entrenamiento iba a ir a visitar a Takemichi, pero el azabache sacude la cabeza. La verás después de que terminemos tú y yo, Mikei, es lo único que dijo. No sabía qué demonios le pasaba a Baji, pero hizo lo que le pedía. Se marchó con él y llegaron al reformatorio. Mikei estaba reacio a entrar, pues aunque había dicho que perdonaba a Kazutora, no había olvidado todo lo ocurrido. La visita será corta, Mikei, suplica el azabache. Por favor, a regañadientes entra con él y al poco tiempo estuvo frente a Kazutora. Manjiro no sabía qué sentir en ese momento, pero se mantuvo con rostro serio mientras pensaba en Takemichi. El pensar en ella lo relajó y su mente se centró. Kazutora se había quedado sin habla al ver ahí a Mikei, haciendo que el único que hablase fuera Baji. El azabache felicitó a Kazutora por la Navidad y tras eso fue directo al grano. Kazutora, dice Baji. Dile a Mikei quién te llamó para decirte que te había traicionado. Anma, susurra el azabache de las mechas. En plena pelea, justo cuando desperté después de tu patada fue que Anma me llamó, el chico hablaba con la cabeza baja. Yo, nunca quise hacerlo. Mi mente no estaba bien. Lo sé, Kazutora, dice Mikei serio. Entonces Anma fue el que te llamó y el causante de que apuñalases a Baji. Sí, pero no solo eso, dice el chico del tatuaje en el cuello. Baji me ha dicho que Balayan no tuvo un verdadero líder, pero eso es mentira. Sí tenía uno, pero yo no llegué a conocerlo. Solo Anma se ponía en contacto con él. Era Kisaki, gruñe Baji. Y él fue el causante de que ayer todos acabasen en ese estado. Kisaki traicionó a Chifuyu y a Takemichi. ¿Le ha pasado algo a esa chica? Pregunta Kazutora un poco alarmado. En verdad estaba muy agradecido con la teñida por lo que hizo, pues ella salvó a Baji. Ella está bien, pero golpeada, dice Mikei. Ayer peleamos contra los Black Dragons. Entre Mikei y Baji le cuentan todo a Kazutora, el cual escuchaba con atención. También le cuentan lo que Chifuyu y Mitsuya le dijeron de Takemichi. Con eso el tiempo de visita se acabó y tuvieron que marcharse. Hay una cosa que no entiendo, dice Baji. Mitsuya dijo que Takemichi nombró a tu hermano. ¿Ella lo conoció? Sí, asiente Mikei. Fue hace mucho, incluso creía que lo había olvidado. La conocimos cuando yo tenía 7 años. Shinichiro y yo espantamos a unos chicos que la golpearon. ¿Y cuando se reencontraron? Susurra Baji. Supe que era ella y por eso no dejé que Kenshin se acercase para detener la pelea, dice el rubio.
No estaba del todo seguro de que fuera ella, pero vi ese brillo en sus ojos y lo supe. Muy bonita vuestra historia, ríe el azabache. Bien, ¿qué piensas acerca de Kisaki? Hablaremos con Osanari, sentencia Manjiro. Pero no hoy. Kenshin ya debe de haber llegado a casa de Takemichi y yo también quiero estar con ella. Takemichi estaba de lo más tranquila en su casa. No estaba haciendo nada en especial, pues no tenía ganas de hacer nada. Su cuerpo seguía doliendo y tal parecía que eso seguiría así. Se había pasado toda la mañana pensado en cómo poder convencer a Mikey para que echase a Kisaki, pero nada se le había ocurrido. No tenía ninguna prueba y se dijo que a ella no le haría caso cuando ni siquiera escuchaba a Baji. Manjiro sabía del odio hacia Teta, pero se rehusaba a sacarlo de la Toman. ¿Por qué? Esa pregunta rondaba mucho por su mente, y no tenía una respuesta, pero quizás tendrían una oportunidad ahora. Yuzua podría hablar con Mikey para decirle lo que hizo, y así tal vez abriera los ojos. El sonido del timbre la saca de su ensoñación y cuando va a abrir se encuentra con Naoto. ¿Qué hacía él ahí? Se suponía que no debería ir a verla. Le dejó claro que no quería saber nada de él. Naoto, ¿qué haces aquí? Pregunta ella confusa. El chico no decía nada. Se había enterado de la pelea que hubo anoche y sin pensarlo fue a ver a Takemichi. Con ver su cara supo que la chica estuvo envuelta en esa pelea. Tardó un poco en volver a hablar y la chica tuvo que llamarlo varias veces. Lo siento, susurra él. ¿Por qué estás así? Hubo una pelea, dice ella como si nada. ¿Qué haces aquí? Creí haberte dicho que no quería volver a verte. El chico de verdad no sabía qué decir. Ni siquiera sabía por qué había ido a verla con lo ocurrido hace 3 días. Yo solo, no puedo estar lejos de ti, Teichan. Me preocupo mucho por ti, y el verte en ese estado, ¿de verdad merece la pena el ser golpeada? No quiero despertarme un día y saber que estás en el hospital en estado crítico por culpa de una pelea entre bandas. La Toman es mi familia, susurra ella e inconscientemente alza su mano para coger el collar que Mikey le había regalado. Se había convertido en una manía, y eso que hacía muy poco que lo tenía, pero cada vez que estaba nerviosa o pensativa tocaba el collar. Sé que no es nada bonito el cómo me han dejado, pero lo volvería a hacer otra vez. Todo por Mikey, susurra el azabache. ¿Por qué lo metes en esto? Pregunta con tono cansado. Sí, estoy en la Toman por Mikey, pero no he sido golpeada hasta la muerte solo por él. Lo he hecho por todos, Naoto. No puedo soportar ver cómo las personas que son importantes para mí sufren un horrible futuro. Haré lo que sea para salvarles. Y eso te incluye a ti. ¿Cómo pretendes salvarme haciendo esto? Pregunta él. Lo único que haces es herirme. ¿Crees que me alegro de verte toda golpeada? No creo que así puedas salvar a nadie. Dime eso en el futuro, susurra ella apartando la mirada. El chico se la quedó mirando y por fin se fija en el collar de Takemichi. El azabache frunce el ceño, pues nunca se lo había visto. ¿Y ese collar? Pregunta para cambiar de tema y así estar más relajados. No quería pelear con ella. Es muy bonito. ¿Eh? Susurra ella confundida y al bajar la mirada ve que estaba jugando con el collar que Mikey le había regalado. Mikey me lo dio ayer, susurra ella con una pequeña sonrisa. Él tiene otro igual. Oh, ya veo, la rabia estaba creciendo en el interior de Naoto. ¿Están juntos? ¿Qué? No, dice ella. No es lo que piensas, Naoto. Solo somos muy buenos amigos. Tachibana explotó. Ya no podía permanecer más tiempo callado y le dijo a la chica que era una cualquiera, pues seguramente le había engañado con Mikey. Ni siquiera dejaba que hablase. El azabache se había hartado, pues él creía que cuando ellos dos aún estaban juntos la teñida lo engañó, y aún así tenía la poca vergüenza de decirle que solo eran buenos amigos. No, hasta ahí llegó su paciencia. Baja la maldita voz. Pedía ella más que apurada y también dolida. ¿Qué tiene él que yo no tenga? Pregunta Tachibana cogiendo a la chica por los hombros y zarandearla. ¿Te gusta que te golpeen? Porque seguro que es lo que Mikey hace contigo. Sin previo aviso Naoto estaba tirado en el suelo. El chico no sabía qué demonios había pasado y tampoco quién le había golpeado. Cuando se yergue ve que Takemichi estaba abrazada a Chifuyu. La chica estaba llorando sobre el pecho del chico, el cual miraba al azabache con un odio descomunal, pero esa no fue la mirada que más miedo le dio, y tampoco había sido Chifuyu quien le había golpeado. Draken miraba a Tachibana con un semblante sombrío, tan así que Naoto podía ver su muerte reflejada en los ojos del rubio de la trenza.
Esos dos se habían encontrado por el camino, descubriendo que iban al mismo lugar. Querían saber cómo estaba Takemichi, y por el camino habían empezado a escuchar los gritos de Naoto y también vieron cómo había zarandeado a la chica. Draken no lo pensó dos veces y le dio un puñetazo, con el cual había alejado a Naoto de Takemichi. Un hilo de sangre caía por la comisura del azabache. Como te vuelva a ver cerca de ella te mataré con mis propias manos, gruñe Draken más que furioso. Y más te vale largarte en este mismo instante. No quiero ver a una basura como tú. ¿Yo? ¿Basura? Gruñe el azabache levantándose. ¿Has visto cómo está? Todo eso es culpa de ustedes, bastardos sin corazón. ¿Cómo permiten que una chica pelee por ustedes? Será mejor que te marches, Naoto, avisa Chifuyu al escuchar el rugido de dos motos acercándose. Sabía quiénes estaban a punto de llegar. No pienso irme hasta que Takemichi deje la toman, dice Naoto. No pienso permitir que Takemichi siga al lado de personas como ustedes. Takemichi no estará cerca de Mikey. Chifuyu se tensó al ver que ya habían llegado. Draken también se puso tenso, pues presentía que nada bueno iba a ocurrir. Aún así se prepararía para lo peor. Mikey y Baji se acercaban juntos pero se detuvieron al ver la escena. Naoto estaba gritándole a Draken, y este parecía muy furioso. Tras el rubio de la trenza estaban Takemichi y Chifuyu. El chico abrazaba a la teñida y ésta había alzado un poco la cabeza y miraba a los dos recién llegados. Mikey frunce el ceño al ver a la chica. Estaba llorando, pero no sabía por qué. Y al fin llega, dice Naoto. ¿En serio lo prefieres a él antes que a mí? ¿Cómo es posible? Solo es un maldito delincuente que lo único que sabe es golpear a gente para sentirse importante. Cállate, por favor, suplica la chica llorando. Márchate, Naoto. Es tal y como supuse, en la cara de Tachibana se podía ver una sonrisa agria. Eres una perra a la Q, no llega a terminar la frase, pues Baji lo había cogido de la camiseta. Vamos, termina esa maldita frase, gruñe Keisuke. Y aquí está el otro, Naoto no estaba pensando en lo que decía. ¿Te revuelcas con los dos, Takemichi? Nunca pensé que fueras una furcia. Esa fue la gota que colmó el vaso. Mikey dejó de pensar y en dos zancadas se había acercado y cogió a Naoto del pelo para acercarlo a su cara. Repite eso de nuevo, susurra Manjiro. Vuelve a decirlo, le da un puñetazo. Que lo digas. Mikey. Grita la chica y corre hacia él. Por favor, detente. Mikey la miró mientras apretaba los dientes. Tenía muchas ganas de acabar con la vida de Naoto, pero lo dejó caer al suelo para acercarse a la chica y envolverla entre sus brazos. Le susurra si estaba bien, a lo que Takemichi solo asiente mientras rodeaba la cintura de Mikey con sus brazos y apoyaba su cara en el pecho del chico. Kenshin, coge a esta mierda para que se marche de aquí, por favor, dice Manjiro. Pero no le hagas daño, pide la tenida. Draken asiente mirando a la chica y coge a Naoto para alejarlo de ahí. Cuando ya estuvo lo bastante lejos miró al chico, el cual estaba llorando. Draken le aconsejó que no volviera a acercarse a Takemichi y con eso se marchó. Los tres chicos entraron en la casa Anagaki. Baji estaba muy cabreado y más que dispuesto a acabar con la vida de Naoto, pero Chifuyu estaba intentando tranquilizarlo. Lo había llevado hasta la cocina para estar los dos solos. Mikey por el contrario estaba en silencio y sin soltar a Takemichi. Estaban en la habitación de la chica y ésta estaba sentada en su regazo mientras lloraba en el hombro del chico. No le gustaba ver así a la chica. Sí, la había visto llorar en varias ocasiones, pero no así. Estaba muy furioso. Lo siento, susurra ella intentando detener las lágrimas y también normalizando su respiración. No te disculpes, susurra Mikey mirándola directamente a los ojos. No sé qué es lo que ha pasado, pero no tienes que disculparte. No tienes la culpa de nada. Mikey, susurra ella y sin pensarlo se acerca más al chico para dejar un rápido beso en los labios de este. Gracias. Manjiro solo le sonríe. Era la primera vez que ella lo besaba. Las anteriores veces había sido él quien lo había hecho, y el que ahora lo hiciera ella hizo que estuviera muy feliz. Con eso le dice a Takemichi que lo mejor sería ir a tranquilizar a Baji o de lo contrario sería capaz de hacer una locura. Es lo que hicieron y cuando consiguieron calmar al azabache, pasaron juntos toda la tarde e incluso se quedaron a cenar con la chica. Y mientras cenaban Chifuyu contaba con gran alegría y admiración lo que la teñida hizo la noche de ayer. Eso hizo que ella se sonrojase y más al ver que todos la miraban con una sonrisa. Los días fueron pasando en los cuales Takemichi no salía mucho de su casa dado que quería recuperarse para estar bien el 31.
Esa noche iría con Mikey al festival. Manjiro, Draken y Baji estaban buscando a Osanai para hablar con él, pero les estaba costando un poco encontrarlo. Aún así el comandante de la Toman habló con Yuzua, y la chica le contó de su conversación con Kisaki y también cómo le dio una navaja para que acabase con Taiju. El 31 por fin llegó. Takemichi y Mikey quedaron de verse ahí. La teñida se había recogido su cabello en un moño y llevaba un kimono con estampado de flores. Justo cuando llegó se encontró con Mitsuya, Akai y Yuzua. La chica los saluda con una gran sonrisa y se fija en las dos niñas pequeñas que acompañaban al peliplata. Supo que ellas debían ser las hermanas de Takashi, de las cuales había oído hablar. Luna y Mana al verla se acercaron a la tenida. Sin pensarlo la abrazaron sorprendiendo un poco a la chica. Mitsuya no pudo evitar sonreír al ver esa escena, pero le pide a sus hermanas que no atosigasen a Takemichi. Tras eso la chica se fija en los dos hermanos Shiba y les pregunta si los dos se habían recuperado ya. Yuzua asiente con una sonrisa. Estaba muy agradecida con Takemichi, hasta el punto en el que la admiraba demasiado. Con eso Mana y Luna cogen las manos de Takemichi y comienzan a caminar con ella, seguidos de Mitsuya y Akai, pero este último se detiene al ver que su hermana no les seguía. Ya veo, Yuzua, dice el peliazul sorprendiendo a su hermana. La chica se había quedado inmersa mirando a Takashi y Takemichi. Cualquiera caería por él, después de lo genial que fue en Navidad. Sí, susurra ella, pues en verdad no se estaba fijando en Mitsuya, sino en la teñida. Es entonces cuando recuerda a su hermano mayor y le dice a Akai lo que dijo antes de marcharse de casa. Taiju dijo que quería criar a Akai para que fuera más fuerte, pero que su debilidad le cabreó, y después de eso le preguntó qué demonios era Takemichi Anagaki, pues ella había conseguido cambiar al peliazul, cuando ni él mismo pudo. Con eso se marchó diciendo que no se iba a reformar ni nada parecido, pero que sí aceptaba que la violencia no lo era todo. ¿Taiju dijo eso? Susurra el peliazul. Sí, asiente la castaña. Al final, ella te cambió a ti y a Taiju, se queda mirando a la chica y sus ojos comenzaron a brillar mientras un ligero sonrojo aparecía en sus mejillas. Para mí, Takemichi Anagaki es, ahí Akai se percata y pregunta alarmado si en verdad no estaba interesada en Mitsuya, a lo que la chica responde que veía al peliplata como a un hermano. Entonces el peliazul se alarma aún más al percatarse de que su hermana estaba interesada en Takemichi. Yuzua se puso más roja todavía y le dice a su hermano que se callase. Para ella estaba bien así, ya que sabía que Takemichi no estaba interesada en ella de esa forma. Ahí Mitsuya se percata de que esos dos se habían quedado atrás y les pregunta si sucedía algo, a lo que la castaña responde que no pasaba nada. Los 6 se adentraron en el festival y en un puesto vieron ema, los cuales eran pequeñas placas de madera que eran vendidas en el santuario Shinto para que los visitantes escribieran oraciones o deseos en ellos para después colgarlos en el santuario. Cada uno compró un ema. Mitsuya escribió que deseaba ser más bueno peleando el próximo año, y sus dos hermanas pequeñas escribieron que querían que su madre jugase más con ellas. Takemichi estaba de lo más concentrada escribiendo su deseo y no quiso que nadie más viera lo que había escrito, pues de verdad deseaba que su deseo se cumpliera. Aún así Mitsuya y Akai se acercaron para ver qué había escrito y por la sorpresa el ema de la chica fue lanzado por autorreflejo. La chica corrió todo lo que el kimono le permitía para conseguir su ema, y ahí es cuando se topa con Peiyan, Chifuyu y Baji. Este último fue quien cogió el ema de la teñida y esta gritó no al ver que posiblemente vieran su deseo. Devuélvemelo, dice ella intentando cogerlo, pero Baji es más rápido y por inercia lo lanza lejos. Takemichi grita al ver eso y mientras corría para conseguir su ema le pregunta al azabache el por qué había hecho eso. Keisuke solo se encoge de hombros alegando que había sido sin darse cuenta. Mucho, Smiley y Angry se percataron de los gritos de la chica y vieron cómo Mitsuya, Akai, Peiyan, Baji y Chifuyu corrían tras la chica. Esos 3 decidieron unirse a ellos. Espera, mi ema. Grita la chica al ver cómo este caía al suelo. ¿Tu ema? Pregunta la hermana de Mikey. Somos buenas amigas, pero de ahí a que sea tuya, oh, Takemichi, dice Draken al ver a la chica tan apurada. Mikey se quedó en silencio viendo lo hermosa que estaba la chica. Se había quedado sin palabras. Al final Manjiro reacciona y ve el ema. Estaba a sus pies, así que se inclina para cogerlo y le pregunta a la teñida si se refería a eso. Como lo había cogido pudo leer lo que había escrito. No pudo evitar sonreír más. Anagaki asiente y pide que se lo devuelva, y el rubio lo hace con gusto. Justo cuando la chica tiene de regreso su ema los demás miembros de la Toman llegaron.
Solo faltaban 10 segundos para que el año acabase y Mickey propuso saltar todos juntos, y es lo que hicieron mientras gritaban Feliz Año Nuevo. Por ese salto el lema de Takemichi salió volando, en el cual había escrito: deseo convertirme en una heroína capaz de salvarlos a todos. Lejos de ahí estaban Anma y Kisaki juntos. El de los tatuajes le dice a su compañero que nunca esperó que Takemichi lo consiguiera, pero el de gafas le dice que no terminaría ahí. No se iba a rendir hasta conseguir su propósito. Esa noche la pasaron genial todos juntos y Mickey no se separó de Takemichi en ningún momento. Al día siguiente Mickey, Draken y Baji se marcharon a encontrarse con Osanai. Al final habían dado con él gracias a que Chifuyu les había ayudado. En un principio el ex líder de Moebius no quiso soltar prenda, pero esos 3 chicos insistieron. Era posible que Osanai tuviera miedo de Kisaki, pero también de esos 3 chicos que lo acorralaban. Con eso les contó todo lo que querían saber. El que Kisaki planeó la muerte de Draken y también el arresto de Pachin. Que él fue el verdadero líder de Balaya. Eso fue suficiente para Mickey. Por fin había abierto los ojos, dándose cuenta de que Kisaki no sería nada bueno para la Tokyo Manji, no cuando él fue el responsable de que casi perdiera a 2 de sus mejores amigos. Siento no haber creído en lo que me dijiste, dice Mickey muy serio. No pasa nada, dice Baji con una sonrisa. Ahora por fin lo sacarás de la Toman, ¿verdad? Sí, asiente Manjiro. Ese bastardo malnacido no merece estar en nuestra pandilla. Qué alegría fue escuchar eso. Al final lo habían conseguido, y Keisuke estaba que no cabía de felicidad. Esa misma noche había una reunión de la Toman, la cual era la primera del año. Todos se habían reunido en el santuario Musashi y se agruparon al escuchar a Draken, el cual había alzado la voz para que se preparasen, ya que la reunión iba a empezar. Toman y Black Dragon se enfrentaron entre sí, habla Draken mientras Mickey estaba a su lado en silencio. El chico estaba muy serio, pensado bien en todo lo que había ocurrido y también de lo que se había enterado. Originalmente teníamos un tratado de paz. Esto fue causado debido a la disputa entre los hermanos Sage Shiba y Taiju Shiba. Toman se enfrentó con los Black Dragons en Navidad reclamando la victoria después de una dura batalla, todos miraban al subcomandante y comandante, pero los implicados en esa pelea estaban muy serios. 3 de las personas que están aquí hablarán sobre este tema con todos. La primera persona. Aka Shiba. Al frente. El chico caminó para ponerse junto a Draken y Mickey. Miró al frente para enfrentar a todos. Todo empezó por una estúpida mentira que dije, dice el peliazul. Para mantener esa mentira, involucré a mi familia, involucré a la Toman en esto. Entonces el problema creció más, resultando en un conflicto de Toman y los Black Dragons. El chico tenía la cabeza baja, pues estaba avergonzado. Soy el responsable de todo esto, todos. Con eso se inclina con sus manos tras su espalda. Lo siento. Akai, susurra Takemichi al ver lo que el chico estaba haciendo. No te preocupes por eso, Akai. Habla mucho con una pequeña sonrisa. En primer lugar, lo que inicia el conflicto siempre es por una pequeñez. Igualmente vencimos a los Black Dragons, habla Smiley con esa sonrisa suya, la cual nunca desaparecía aunque estuviera enfadado. Así que las cosas terminaron bien. Cierto, chicos. Todos los miembros de la Toman le pidieron a Akai que alzase la cabeza, pues no le iban a culpar por lo que había pasado. Eso conmovió mucho al peliazul y Takemichi no pudo evitar sonreír. Y tras eso Mitsuya llama al chico con una gran sonrisa diciéndole que todavía tenía un puesto en la Toman como subcapitán de la 2A división. Todos estuvieron más que de acuerdo con el peliplata y corearon un fuerte sí. Mickey sonríe imperceptiblemente por eso. Estaba feliz de que ninguno culpase a Akai por lo ocurrido en Navidad. Ahora. Grita Draken haciendo que todos volvieran a prestarle atención. A Draken no le agradaba mucho la idea y a Mickey tampoco, pero después de hablarlo mucho al final accedieron. Después de todo la responsabilidad estaría en buenas manos. La segunda persona. Inui. Al frente. Sorprendida era poco para describir a Takemichi ahora mismo. Chifuyu también estaba de lo más confuso, pero Baji solo sonreía. Después de todo él sabía por qué estaba ahí ese chico en compañía de Kokonoi. Él había estado presente cuando Mickey se reunió con ellos antes de que finalizase el año. Debían hablar de qué sucedería con los Black Dragons y al final llegaron a un acuerdo. Inui Seisu, dice el rubio cuando ya se había colocado junto a Draken y Mickey. De la 11ª generación de los Black Dragons. Kokonoi Hajime, dice el azabache con una sonrisa. De la misma pandilla, todos los miembros de la Toman se alteraron al ver ahí a 2 miembros de los Black Dragons.
La 10ª generación de los Black Dragons perdieron contra la Toman. Nuestro líder, Taihu Shiba, se ha retirado. Hemos heredado la pandilla como líderes de la 11ª generación. Y después de discutirlo con Mickey, habla Inui. Hemos decidido unirnos a la Toman. Takemichi estaba que no se lo podía creer, pues después de todo había fracasado. Los BD al final se habían unido a la Toman. Chifuyu estaba igual de indignado, pero Baji les dice a esos dos que se relajasen. Asigno a los Black Dragons a la 1A división, anuncia Mickey, cuya decisión no le hacía mucha gracia, pero Inui, Koko y Baji habían insistido en que así fuera. Aún con eso, Manjiro sabía que los BD estarían en buenas manos si era Takemichi quien se ocupaba de ellos. Si la teñida ya estaba sorprendida, ahora lo estaba aún más al saber eso. En otras palabras, bajo el mando de Takemichi Anagaki. ¿Qué? Grita ella. No pudo evitar gritar. ¿Entendido, Takemichi? Pregunta Mickey con una pequeña sonrisa. Ese sí, susurra ella. Las sonrisas de Mickey eran su punto débil. Los Black Dragons bajo mi mando. ¿Por qué? ¿De quién fue la decisión? De verdad que estaba de lo más confusa y no entendía nada. Si vamos a ser parte de la Toman, preferimos estar con ella, dice Mickey. Eso, es lo que quieren. Takemichi se pone muy seria mientras miraba a Inui y Koko. Chifuyu chasquea su lengua mientras murmuraba que seguramente había otro motivo para que quisieran eso. Es un placer estar aquí, capitana, dice Koko con voz juguetona mientras sacaba su lengua. No te diré que confíes en nosotros, dice Inui con semblante serio. Solo dinos cuando nos necesites. Nosotros te ayudaremos. La chica solo asiente aún muy confusa, pero es entonces cuando Baji se acerca a ella y le susurra que todo iría bien si era ella quien liderase a los BD, ya que así no corromperían a la Toman. La chica vio que tenía razón, así que se relajó un poco mientras escuchaba el parloteo de los demás miembros de la Toman. Ahora la 1A división era más grande. Cállense. Ordena Draken alzando a más no poder su voz. Por último, quiero hablar de algo más, dice Mickey dando unos pasos al frente. El chico seguía muy serio como casi siempre pasaba cuando estaba frente a los miembros de la Toman, pero en verdad estaba muy cabreado. ¿Qué pasó en el conflicto de Navidad? Mickey-kun. Susurra Takemichi preocupada al ver la cara del chico. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué estaba tan serio? Kisaki Teta. Llama Manjiro al chico de gafas. Eso puso nerviosa a la teñida, pero Baji solo pasó un brazo por los hombros de la chica y le dijo que no se preocupase. Kisaki da un paso al frente y miró al comandante. Estás fuera. El corazón de Takemichi dio un vuelco al escuchar eso. Entonces miró a Baji, el cual le estaba regalando una gran sonrisa. Por otro lado Kisaki no entendía nada. ¿Qué había pasado? Los murmullos volvieron entre los integrantes de la Toman, pues no entendían por qué Kisaki estaba fuera. En cambio los capitanes y subcapitanes estaban en silencio sin apartar la vista de Mickey. El comandante estaba muy serio al igual que Draken. La decisión había sido tomada y ninguno de ellos se arrepentía. Después de todo a Draken nunca le gustó Kisaki y ahora mucho menos al saber lo que había hecho, y Mickey pensaba igual que él. Aún así Takemichi estaba con los ojos muy abiertos, pues no se había esperado eso. Ella no había hecho nada para que Kisaki fuera expulsado de la Toman. Mickey ya lo sabe todo, dice Baji. Como sabes, Mickey sabe muy bien lo que ocurrió en Navidad. Mitsuya y Chifuyu le contaron, pero no solo eso, mira directamente a los ojos de Takemichi. Fuimos a hablar con Kazutora, Yuzua y también con Osanai. Mickey sabe todo lo que Kisaki ha hecho. Que planeó la muerte de Draken, el encierro de Ta, el que intentó matarme siendo el líder de Balaya y también el responsable de que ocurriera la pelea contra los Black Dragons. Takemichi lo miraba sin poder creerlo y eso hizo que Keisuke sonriera. Te dije que me ocuparía de Mickey. Misión cumplida, Takemichi. ¿De qué estás hablando, Mickey? Pregunta Kisaki. Aún no entendía nada. ¿Estás bromeando? ¿Cierto? No estoy bromeando, habla Manjiro muy serio y con voz tranquila. Estás fuera. Wow, Anma se acerca al frente, justo donde estaba Kisaki. Detente ahí. Si echas a Kisaki, entonces yo también estoy fuera. Lo que significa, que los 400 miembros de la Toman, los 50 exmiembros de Moebius y los 300 de Balaya todos se irán. Y Toman se quedará solamente con 100. ¿Estás seguro de esto? No me interesa, habla Mickey sin importarle lo más mínimo. Igualmente Toman se estaba haciendo demasiado grande. El que respondiera eso dejó muy confuso a Anma. Entonces Kisaki habló furioso. ¿Haciendo demasiado grande?
El de gafas estaba indignado. ¿Qué demonios, Mickey? ¿No es ese el objetivo de Toman? ¿Acaso, el que instigaras el conflicto de Navidad, fue para hacer más grande a la Toman? Pregunta Mickey. Porque hasta donde yo sé, fue gracias a Takemichi que pudimos vencer a los Black Dragons y por eso ellos se han unido a nosotros. Todos los miembros de la Toman se quedaron confusos al saber que Kisaki fue el causante del conflicto contra los BD. Tú provocaste a Takemichi y a los otros, le diste un cuchillo a Yuzua para que ella pudiera matar a Taiju. Mitsuya y Chifuyu me lo han contado todo. El murmullo siguió entre los miembros, los cuales no entendían casi nada. Con el fin de hacer más grande a la Toman, he estado ignorando hasta ahora tus sucios métodos. Pero eso termina aquí. Mickey mira directamente a los ojos de Kisaki. Me han abierto los ojos, Kisaki. No pienso permitir que una sucia rata dañe mi pandilla. Intentaste matar a Kenshin, por ti Pa está encerrado, Baji casi muere por tu culpa. Kisaki estaba muy tenso. Y Takemichi, tú no la viste toda golpeada, Kisaki. El que ella acabase así fue tu culpa. ¿Hacer más grande a la Tokyo Manjigan? No hace falta que se haga más grande, lo importante es tener a buenos hombres. No importa si son pocos. Eso ya lo tengo y no me hace falta tener a sucias ratas como tú. Kisaki estaba desesperado y comenzó a subir las escaleras para hablar mejor con Mickey. Decirle que todo eso había sido una mentira. Que todo lo que había hecho hasta ahora había sido por su bien, y que debía acabar con Taiju porque era un peligro para Mickey, pues estaba débil en esos momentos. Draken le cortó el paso, más furioso que en toda su vida, y le pregunta que quién le había dado permiso para subir. Hanma le lanza un puñetazo al rubio de la trenza para que dejase hablar a Kisaki. No escuches a esos idiotas, Mickey, pide Kisaki cuando ya estaba frente a Manjiro. No vas a crear una nueva era de delincuentes. Baji fue a ayudar a Draken y así retener a Hanma. Takemichi se había quedado congelada al ver que a Kisaki se le estaba yendo la cabeza. Toman va a crecer, y se convertirá en una organización que hará que cualquiera se arrodille. Sí, a Kisaki se le había ido la cabeza, se dice Takemichi y sin darse cuenta se fue acercando poco a poco hasta donde estaba Mickey. Nadie se percató de ella. Si esto crece, es seguro que generará oscuridad. Yo asumiré toda esa oscuridad. Así tú podrás brillar. Con eso extiende su mano. Tú me necesitas, Mickey. Soy la sombra que tú creaste. Nos necesitamos el uno al otro. Así que, reconsidera esto, Mickey. No puedes lograr tus sueños con pura palabrería. No te necesita. Gruñe Takemichi. La chica se había colocado junto a Mickey y tenían sus manos entrelazadas. No necesita de nadie tan rastrero como tú. Mickey logrará su sueño porque yo estaré ahí con él. Mira a Manjiro con una sonrisa. Crearemos una nueva era para los delincuentes juntos, tal y como lo hizo Shinichiro. Tras eso vuelve a mirar a Kisaki. Por eso no te necesita. Tú corrompes todo lo que tocas, todo lo que te rodea, porque tú mismo estás corrompido. Y mientras siga con vida no permitiré que estés cerca de Mickey y de ningún miembro de la Tokyo Manjigan. Ya has oído a la capitana de la 1A División, dice Mickey con una sonrisa y con ello comienza a alejarse con Takemichi. Kisaki cayó de rodillas, pues había fallado con todo. No había conseguido nada. Mientras, Takemichi y Mickey se adentraron en el pequeño bosque que rodeaba el santuario y sin previo aviso Manjiro abrazó con todas sus fuerzas a la chica. Aún no entendía cómo es que Takemichi supo todo lo que Kisaki planeó, pero gracias a eso es que sus dos mejores amigos se habían salvado. Ella era su salvavidas. Gracias, susurra Mickey. Gracias por estar a mi lado, Takemichi. Nunca te abandonaré, Mickey, susurra ella cogiendo al chico de la cara para que la mirase. Es una promesa. Te amo, susurra Mickey antes de besar a la chica. El escuchar eso dejó sin aliento a Takemichi, y también ese beso que le estaba dando el chico. Pero al final entendió lo que Naoto le dijo en el futuro. Ella se enamoró de Mickey y por eso dejó a Naoto. No sabía qué pensar, pero estaba muy feliz. Estando ella junto a Manjiro todo se solucionaría. Por fin le esperaba un futuro feliz, o eso esperaba.